lo que vimos fue el componente estratégico, ¿sí? Después con la estructura, los procesos con la cadena de valor, y ahora vamos a ver la cultura. Estos cuatro, decía, van a influenciar el desempeño de toda la organización, que son los que se van a estar vistos, digamos, en los indicadores, que va a tener evidentemente la organización luego de transcurrido un determinado momento. Entonces vamos directamente al aspecto cultura, es lo que nos toca ver ahora. A ver. Bien, entonces como cultura, eh, el concepto es que es el conjunto de percepciones, sentimientos, actitudes, hábitos, creencias, valores, tradiciones y formas de interacción que suceden dentro de una organización. Bueno, nosotros vimos otro concepto, por ahí un poco inclusive más claro, que este, que yo les comentaba, eh, que la organización tiene al menos dos caras, ¿sí? Eh, estas caras serían, uno, la cara formal, la cara que la organización planificó, pensó, desarrolló e implementó desde las instituciones, desde los departamentos más importantes o de la cumbre estratégica, ¿sí? Por ejemplo, que son quienes van a dirigir o van a planificar el conjunto de la organización. Sí, eso es lo formal, y lo formal se va a ver manifestado en lo que ya vimos, ¿sí? Estructuras y procesos. Dentro de la estructura van a estar las funciones, los cargos, los roles, eso que vimos en la clase anterior, y que va a estar plasmada, por ejemplo, en la organización, y dentro de los procesos va a estar la cadena de valor, ¿sí? Con los dos procesos que vimos, los procesos de los de la misión o primarios, y los procesos secundarios de apoyo. Y entonces ahí lo que hay que ver es qué tan bien o mal, qué tan fluido son los procesos dentro de una organización, o funcionan o no dentro de una organización. El otro punto es la cultura, sería el lado B, ¿sí? De la organización. ¿Y por qué digo el lado B? Porque no es algo que ha previsto la organización que suceda, sino que la cultura organizacional es el resultado de la interacción humana. ¿Sí? O sea, la cultura se ve manifestada en un conjunto de percepciones, sentimientos, actitudes, como lo vemos acá. También se ve manifestado en valores, ¿sí? En formas, en normas que dentro de la organización rigen, ¿sí? Y funcionan y son tan válidos y tan fuertes como la organización formal, ¿sí? Como esa estructura y los procesos. Esta cultura organizacional, que la vamos a ver acá, básicamente todo va a rondar con el concepto de lo que es la motivación. O sea, ¿qué buscamos nosotros desde la organización? Buscar que la gente, sabiendo que tiene necesidades, sabiendo que la persona va a relacionarse con otras de forma inevitable, ¿sí? Y va a surgir grupos sociales, líderes y demás, la organización tiene que prever que eso va a suceder, con la idea de que eso no siempre, no tiene que ser algo negativo, sino que se puede transformar inclusive en un factor positivo. ¿Ah? ¿Y cómo lo hago? Bueno, entendiendo de que esa realidad social va a surgir, lo que yo puedo encontrar es que las personas también pueden llegar a darle lo mejor que tienen, el mejor esfuerzo posible, y ser su desempeño como empleado, ¿sí? Como trabajador, eh, puede dar el mejor desempeño si está motivado, digamos, ¿sí? La motivación es la fuerza interior que hace que las personas consigan los objetivos más descabellados, ¿sí? Aquellos objetivos, sueños, anhelos que quizás uno no se imagina, no lo puede llegar a conseguir siempre que esté motivado. ¿Y qué significa que un ser humano esté motivado? Básicamente significa que está entusiasmado con conseguir ese sueño, ese anhelo, aquello que él lo está movilizando para poder conseguir, ¿eh? Entonces,
lo que tengo que buscar es, evidentemente, que la motivación, ¿dónde se encuentra la motivación? O sea, ¿dónde la busco? ¿Dónde está? ¿Cómo hago yo que la gente trabaje de la mejor forma y sea lo más productivo posible? Bueno, una de las maneras de conseguir esto, o sea, de buscar esto, es encontrar las necesidades de cada persona. ¿Eh? Y ahí lo que tengo que hacer es, a ver, sabiendo la necesidad que tiene todo ser humano, es ver la manera de que esas necesidades se vayan satisfaciendo, y en la medida que eso vaya sucediendo, la persona evidentemente va a estar cada vez más motivada. ¿Eh? Y aquí vimos en algún momento, no sé si recuerdan, la jerarquía de necesidades de Maslow, que la vimos hace ya un tiempo. ¿Mm? ¿Qué es lo que me decía la teoría? ¿Mm? Que teníamos distintas necesidades que íbamos a ir cubriendo, una primero y después la segunda, ¿ah? Pasando de la primera, que eran las necesidades básicas, a la última, que era la necesidad de la autorrealización. ¿Sí? Evidentemente, ¿cuándo está la motivación? ¿Cuándo surge? Cuando existe las dos últimas, digamos, la del reconocimiento y de la autorrealización. O sea, las necesidades que le son propias a cada ser humano. Cuando yo llego a cubrir esa necesidad, evidentemente hay una gran posibilidad que la persona esté motivada. Y eso va a tener que ver con las necesidades y con el grado de satisfacción que tenga. ¿Eh? Entonces yo lo que tengo que hacer primero para lograr este punto o este estado de motivación en el ser humano, lo que debo hacer es conocer las necesidades. Satisfacerla me va a dar motivación. Y esa motivación me va a generar un resultado óptimo. ¿Se entiende? Ese vendría a ser el proceso por el cual atraviesa cualquier persona para conseguir la motivación, y en ese momento entendemos luego que va a ser más productiva. ¿Eh? Entonces esto que vimos acá, como el conjunto de percepciones, sentimientos y demás, que va a suceder siempre, va a suceder, ¿sí? Ya lo sabemos. Que se van a generar grupos sociales, también sabemos. Que dentro de cada grupo social seguramente vaya a surgir un líder, también lo entendemos. Ahora, todo eso que sucede de forma espontánea, y por el solo hecho de que el ser humano es un ser social, también puede ser utilizado de forma positiva para la organización. ¿De qué manera? Entendiendo que ese ser humano puede dar lo mejor de sí si está motivado. ¿Eh? Y lo va a lograr solamente si satisface sus necesidades. Con lo cual, la organización deberá conocer esas necesidades e ir satisfaciéndolas para lograr que ese empleado pueda ser lo más productivo posible. ¿Eh? Entonces, ahí tengo lo que es motivación. De tal manera que lo que busca, evidentemente hoy lo que más se busca es que a ver, la persona que ocupe un cargo eh, formal, como sería por ejemplo un gerente, un jefe de área, un jefe de departamento, pueda entender los conceptos de motivación, de satisfacción de necesidades y demás. ¿Sí? O sea, esta persona que ocupa un puesto formal también entienda la realidad social o la realidad cultural que va a ir atravesando seguramente a la organización. ¿Sí? Eso también es parte de la planificación, inclusive se puede planificar esto. O sea, ¿cómo se planifica? Bueno, ustedes lo habrán escuchado, por ejemplo, formando líderes. ¿Eh? Inclusive se forma o se nutre de información y de académica, ¿ah? Para que las personas entiendan la importancia que tiene el aspecto cultural dentro de las organizaciones, y una vez que lo entiende, trabajar con ellas. ¿Sí? Entonces lograr que no solamente tengamos empleados con autoridad, que eso vamos a ver, bueno, tendrían que haberlo visto un poquito en las materias de primer año de administración, que no tenga la autoridad formal, o sea, la autoridad que le delegó la organización formal, sino que las personas dentro de una organización también tengan lo que se conoce como el poder de referencia, ¿sí? Que sería el que va a obtener o va a reconocer o va a obtener el líder. ¿Ah? Estamos hablando básicamente de eso. Bien, este, ¿cuál es el objetivo final? Que la gente se sienta bien, digamos, dentro del ámbito laboral. Entonces el concepto acá es satisfacción laboral. ¿Sí? La satisfacción laboral se puede definir como un estado emocional positivo y placentero resultante de la percepción subjetiva de la experiencia laboral dentro del sujeto. ¿Qué quiere decir? Que la gente, el empleado, dentro del ámbito laboral, va a estar satisfecho siempre que perciba
que la experiencia dentro de su trabajo es positiva. O sea, estar satisfecho laboralmente implica un estado emocional positivo. Estoy contento, digamos, en el trabajo, básicamente. Si es que eso sucede, ¿qué vamos a esperar? Que la gente o colabore dentro de la organización y sea productiva. ¿Se entiende? Va a haber satisfacción laboral, seguramente, siempre, o que la gente cada vez se encuentre más en su grado de motivación o esté alcanzando, digamos, la motivación. Y esta satisfacción laboral va a ser uno de los indicadores en el cual se manifiesta la cultura. La cultura organizacional se va a manifestar de distintas maneras. Una de esas formas de satisfacción va a ser, una forma, perdón, de manifestarse la cultura va a ser la satisfacción laboral. En otras palabras, si yo veo que en una organización la gente trabaja con ganas, está sonriente, como acá, se ve cómoda en su lugar de trabajo, seguramente está satisfecha. Y si está satisfecha, va a ir encaminado todo eso a los cumplimientos del objetivo organizacional. Por el contrario, si la persona no logra satisfacer inclusive sus necesidades básicas, por ejemplo, no corre el sueldo, es imposible que por más que yo haga lo que haga, y para esto no ayuda mucho la jerarquía de necesidades de Maslow, si no cubrimos las necesidades básicas, que son, por ejemplo, no hago el sueldo, no le sirve la obra social, por ejemplo, ¿ah? Se lo maltrata al empleado, evidentemente eso va a ir contra su ego, su estima. Son todas necesidades que el empleado no va cubriendo. Si eso no lo va cubriendo, la persona en general no va a estar satisfecha. Si eso se repite, evidentemente, si esto es así con un empleado, va a ser repetido seguramente con todo lo demás. ¿Por qué? Porque la cultura organizacional va a ir encaminada a, por ejemplo, no tener en cuenta estas necesidades de cada empleado. Entonces evidentemente no va a haber una satisfacción laboral, lo cual seguro va a impedir el buen desempeño de toda la organización. Bien, esto es, digamos, la idea de lo que es cultura. Bien, acá hablamos de las jerarquías de necesidades, ya la expliqué anteriormente. Un poco más sobre la motivación, esto también es bueno, pero que ya lo acabo de decir. Acá hay dos modelos, esta es la de Maslow, ¿la recuerdan? ¿Sí? La anterior, jerarquía de necesidades, acá están las necesidades fisiológicas o básicas, de seguridad, sociales, del ego y de la autorrealización. Es importante hacer esta comparación porque Maslow es el que crea, digamos, él diseña esta teoría de jerarquía de necesidades, y Herbert es otro autor quien me trae un concepto un poco más allá, digamos, de esta jerarquía. Y él me dice que estas necesidades corresponden a dos factores. Estas tres primeras, fíjense, ¿no? La psicológica, la fisiológica o primaria o básica, la de seguridad y sociales, él las considera como factores higiénicos. ¿Ah? A estas tres, a él las llama factores higiénicos. Y a estas dos últimas las llama factores motivacionales. O sea que simplifica estas cinco en estas tres primeras higiénicos y las dos últimas motivacionales. ¿Y para qué lo hace? Porque, bien, este sería el modelo, acá. ¿Para qué esa relación? Porque el autor me dice, a ver, si yo o si un empleado no consigue o no encuentra los factores higiénicos, los primeros, ¿sí? Lo que sucede en la persona es que está insatisfecha. ¿Se entiende? Si no hay factores, si no tienen presentes los factores higiénicos, los primarios, los de abajo, estos dos, si no están cumplidos estos dos, la persona seguramente está insatisfecha. Esto es lo que dice acá. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, supongamos que sí están cumplidos, están presentes esos dos, lo único que pasa en el ser humano, en la persona, es que no está insatisfecha. O sea, hay una no insatisfacción, que no significa que esté motivado. ¿Se entiende? Simplemente no está desconforme, está como tranquilo. ¿Sí? Eso va a ocurrir, solamente cuando existan los factores, que un espacio neutro, ¿ah? Sucede cuando los factores higiénicos están presentes, pero los factores motivacionales no están presentes.
Entonces, eso va a resultar para el empleado una no insatisfacción. ¿Bien? Y el último camino, que es este de la satisfacción, se va a dar en la persona cuando existan o estén presentes los factores higiénicos y además estén presentes los factores motivacionales. Recién ahí hay satisfacción y recién acá en este punto vamos a tener motivación. ¿Bien? Tengo una teoría bastante buena, digamos, lo que menciona, porque lo que nos está diciendo básicamente es que hay un concepto tradicional, satisfacción e insatisfacción, pero lo que nos dice Herbert, algo muy importante es lo que acabo de mencionar. ¿Sí? Si los factores higiénicos no están presentes, habíamos dicho, hay insatisfacción. En cambio, si los factores si están presentes, lo que hay es no satisfacción. ¿Ah? Ahora, si hay factores higiénicos y no hay factores motivacionales, hay esto, no satisfacción. Y si hay factores higiénicos y también hay factores motivacionales, recién llegamos a la motivación. ¿Eh? Es otro gráfico, pero que explica exactamente lo mismo que acá. Por acá me gusta poner un poquito más completo. ¿Ven? Eso es respecto de la satisfacción laboral. ¿Y cómo hago yo para tener estos factores higiénicos y motivacionales? ¿De qué hablamos? Hablamos de la pirámide. ¿Sí? Vamos a ejemplos más concretos. ¿Sí? Acá, ¿cuáles son los primeros estos higiénicos? Condiciones de trabajo, salario, o sea, si no le pago, por más que yo le ponga en el cargo que sea, por ejemplo, lo asignan de jefe de área, gerente, ¿sí? Pero no le pago el sueldo, no hay caso, digamos, por más que tenga algo presente a alguno de estos, evidentemente él va a estar insatisfecho porque no tuvo esta necesidad básica cumplida, ¿se entiende? Supongamos que le pago el sueldo, pero no sé, no, lo contrato, no le doy una planta permanente, estoy sabiendo o lo estoy amenazando constantemente con echarlo y demás, es una necesidad de seguridad, evidentemente ese empleado no tiene una estabilidad en el cargo, con lo cual no va a tener los factores higiénicos presentes y estará insatisfecho. Y por más que esté ocupando la gerencia y que le dé los mejores, no sé, acá, por ejemplo, este reconocimiento, estatus, por ejemplo, le pongo una silla, una oficina linda y lo que fuese, aun cuando esto exista, como no tiene esto, va a seguir insatisfecho. ¿Eh? Entonces, supongamos que estas dos la tiene, ¿sí? O sea, tiene condiciones, le pago el sueldo, tiene cierta estabilidad, ya lleva 10 años trabajando, puede o no tener planta permanente en el caso de empleo público, en el caso de empleo privado, no se sospecha que haya despido y demás, entonces tiene cierta estabilidad, supongamos, entonces ahí el empleado no está motivado todavía, está no insatisfecho, es lo que acabamos de decir, ¿sí? Estaría no insatisfecho si cumple. Y esto supongamos que no existe, o sea, está ahí, el empleado está en un estado situacional no insatisfecho. Ahora, supongamos que esto está cumplido, y además se ven cumplidas estas, por ejemplo, le pago el sueldo, no lo he hecho, es planta permanente y además le doy un buen cargo, por ejemplo, ¿sí? Le doy un buen estatus, un buen sillón, una buena oficina, ¿ah? Y se le reconoce siempre por el trabajo en el que está realizando y además él se siente cómodo con ese trabajo, o sea, no solamente se le reconoce el trabajo, sino que además él se siente bien en donde está, eso es autorrealización. En ese punto recién el empleado se va a encontrar motivado, ¿sí? Porque cumplió todo esto y cumplió todo esto hasta este punto. Y ahí recién encuentra la motivación. ¿Bien? Ese es este esquemita. Bastante importante, véanlo también, le va a servir para otras asignaturas. Bien. Eh, bien, esto entonces con respecto a lo que es la satisfacción laboral. Y después, lo último que quisiera, que tiene que ver con el cambio, ¿bien? Entonces, una persona o un conjunto de personas, perdón, dentro de la cultura organizacional, tenemos básicamente dos aspectos en la cual se manifiesta y repercute de forma considerable en cualquier organización. Uno, la satisfacción laboral. ¿Estamos o no estamos satisfechos? ¿Ah? Y si está satisfecho, será un punto a favor de la organización y si estaría insatisfecho, sería que un punto en contra. Y si está motivado, serían 2 o 3 puntos a favor.
¿sí? Porque quiere decir que la persona no solo trabaja contento, sino que hace lo mejor. Está en el lugar indicado, en el momento indicado, ¿ah? Y da lo mejor que tiene. Ese sería el mejor de los casos. El otro punto por ver es el concepto de cambio organizacional. ¿Mm? ¿Qué es el cambio organizacional? Que también es el segundo apartado, digamos, por el cual se manifiesta la cultura. El cambio organizacional es la capacidad de adaptación que tiene la organización a las diferentes transformaciones que sufre el medio, mediante el aprendizaje. Esto lo vemos muy sencillo. ¿Eh? ¿Qué tiene que ver con el cambio organizacional? Básicamente, el concepto acá es la voluntad que tiene un conjunto, el empleado o un conjunto de empleados dentro de una organización de querer mejorar. O sea, de querer dar un salto en cuanto a calidad, en cuanto a productividad, ¿ah? Una nueva manera de hacer los procedimientos administrativos, una nueva manera de trabajar. ¿Sí? Ese salto, en general, ¿qué va a tener? Una resistencia. O sea, en general, el cambio organizacional no es lo general, digamos, no es la norma, es la excepción. ¿Qué significa esto? Que lo más natural es que la gente no quiera cambiar, no quiere innovar y no quiera mejorar. Lo que más sucede en las organizaciones es que haya resistencia al cambio. O sea, que la gente que está acá, ¿no? O sea, que las personas no quieran dar ese paso digamos, hacia adelante. Vamos a ver un poquito los por qué, pero básicamente, en principio, en general la gente no está, digamos, a favor del cambio. Hay mucho para explicar sobre el por qué. Pero, en resumen, lo que podríamos decir con este esquemita es que, miren, si yo tengo acá la resistencia al cambio y acá el tiempo, podría decir que es más fácil cambiar conocimiento. Sí, o sea, por ejemplo, me falta que sepan, para los docentes, me falta que sepan trabajar medios digitales. Le doy el conocimiento, hagamos un cursito, listo. ¿Se puede? Sí se puede. Se hace el curso y más o menos se modifican y se incrementan las habilidades digitales del docente. Entonces, ¿cuánto demora eso? Y poco. No es tan complicado, diga. ¿Sí? Ahora, si esos conocimientos, por ejemplo, que adquirió en el curso, yo además le pido al docente que haga una plataforma virtual, que trabaje con otras habilidades, con plataformas digitales, educación a distancia, ¿se entiende? Con elaborar un aula virtual, que sería el objetivo de todo docente hoy. ¿Eso qué significa? Es poner en práctica este conocimiento teórico, poner en práctica, también se puede, pero demora más tiempo aún. Es más difícil lograr eso. ¿Sí? Ahora, imaginemos que lo que queremos pedir es que cambie el valor y la actitud. Vamos al mismo ejemplo, los docentes. ¿Sí? El docente a veces no tiene mucha ganas de trabajar, se queja mucho, no le pagan, quiere hacer paro y demás. Eso es una actitud, hay un valor ahí. ¿Sí? Quiero o no quiero trabajar, quiero o no quiero hacer. Ahora, yo le pido que cambie los valores y las actitudes. ¿Cuánto cuesta? Mucho más, ¿sí? Mucho más en tiempo. ¿Se entiende? Evidentemente esto, con comportamientos individuales, es básicamente lo mismo. O sea, ¿cuánto cuesta que cambie la personalidad de la persona? ¿Cuánto cuesta que cambien sus valores, sus actitudes? Mucho más. ¿Se entiende? Y si es difícil que cambie una persona su propia forma de ser, imagínense cuánto más difícil será que cambie todo un grupo social. Es aún más difícil. ¿Sí? Entonces, relación entre el tiempo y la resistencia es muy importante, porque ¿qué quiere decir? Que una cultura organizacional que está poco adaptada a los cambios, evidentemente va a ser muy difícil de trabajar. ¿Por qué? Porque hay que trabajar desde acá. ¿Sí? Hay que darle conocimiento, hay que poner en práctica los conocimientos, hay que cambiar su valor, que por ejemplo actitud, esfuerzo, mérito, ¿ah? Todos unos temas, compañerismo, ¿no? Esto, y con todo esto tengo que lograr que no solamente lo haga una persona, sino lo haga en conjunto. Y eso cada vez es más difícil. ¿Se entiende? Este es un esquema bastante importante y completo. Bueno, aquí un poquito más de resistencia al cambio. No vamos a seguir con esto. Ya estamos terminando. ¿Ah? Pero bueno, a ver, en un minutito nos queda. Fuente de resistencia. O sea, ¿por qué la gente no quiere cambiar? Fíjense. Uno, porque la gente en general está acostumbrada a lo que viene haciendo siempre. O sea, es difícil que una persona que siempre estuvo 30 años haciendo la misma cosa, la misma tarea, en el mismo escritorio, uno venga y quiera que lo haga de una forma distinta. Es muy complicado y muy complejo. Además, por una cuestión de seguridad, la persona que hace 30 años una tarea sabe hacerla y no quiere moverse de eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se siente bien, está conforme, está seguro.
¿eh? Por eso es que evidentemente desde un ámbito individual, el hábito, la seguridad tiene mucho que ver, ¿sí? La gente no quiere porque está seguro donde está, sabe lo que conoce, lo sabe hacer, y hasta ahí está bien. ¿Sí? ¿Por qué cambiar al docente la forma de enseñar si viene enseñando así 30 años? ¿Para qué? ¿Entiende? Entonces siempre va a haber una resistencia y estos serían los motivos. Otro económico, seguramente, cambiar implica más. El docente tiene que pagar internet, comprarse una computadora, hacer cursos. ¿Ah? Todo el mundo le tiene temor a lo desconocido, todos, yo, ustedes, ¿eh? Siempre va a ser distinto y siempre va a haber un temor. También un factor